Bendiciones para todos. Cuando Dios viene al rescate de su pueblo. Cuando Dios viene al rescate de su pueblo. Jueces capítulo 2, verso 15 al 23. Leo. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de la mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni del obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa a mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de José. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por reunirnos una vez más en torno a tu bendita palabra. Oramos para que sea tu voz hablando en esta noche. Oramos para que tú nos bendigas a través de ella, nos permitas conocerte, nos permitas adorarte y nos permitas honrarte como tú lo mereces. Te pedimos por favor que esta tu palabra nos edifique, nos ayude en nuestra debilidad y nos permita parecernos más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Oramos para que nos ayudes a tener disposición para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos y amigos, hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas de manera sistemática y consecutiva del libro de Jueces. Les confieso que al acercarme a este libro parecía ser que estuviera viviendo la época actual, y por eso estoy entusiasmado que lo estudiemos, muy entusiasmados para poder estudiarlo. Para poder más ver en detalle cada pasaje de este libro, el día de hoy me gustaría que lo viéramos de manera general, de manera panorámica, para luego ir observando de manera específica y extraer de él todo aquello que tiene para nuestras vidas. Me gustaría entonces en esta hora, solo por tenerlo como referencia a lo que estamos haciendo, el día de hoy quisiera hablarles bajo el título Cuando Dios viene al rescate de su pueblo. Cuando Dios viene al rescate de su pueblo. ¿Cómo vamos a estudiar este tema en esta hora? Bueno, vamos a mirar brevemente el texto que hemos mencionado, que considero que es el texto del cual podríamos sacar propósito de este libro. Si entendemos esto, de ahí para adelante vamos a poder entender todo el libro. Número 2, vamos a ver un contexto del libro, el contexto que tiene el libro de los Jueces. 3, vamos a ver un panorama del libro completo en estos 21 capítulos que tiene el libro de los Jueces. Vamos a verlo de manera panorámica y vamos a dar por último algunas aplicaciones. ¿Qué vamos a ver en este texto? Quiero que me acompañen una vez más a Jueces 2:15. Mire lo que dice Jueces 2:15. Por donde quiera que salían,
la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Vamos a observar de manera breve entonces el texto que hemos mencionado. El texto nos está indicando, estimados hermanos, que la mano de Jehová estaba contra ellos, ¿sí? Por donde quiera que iban, y dice para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron, dice el texto, gran aflicción. Gran aflicción. ¿Qué vemos en este texto? Bueno, recordemos que el libro de los Jueces nos habla del pueblo que ya se ha establecido en la tierra prometida, que Dios, habiendo hecho un pacto con un hombre llamado Abraham, después de que salió de Ur de los Caldeos, Dios se la ha prometido a él y le ha dicho que después de 400 años que su pueblo iba a estar esclavo, luego pasarían a tomar posesión de ella. Ellos ya tenían la bendición, el hecho de estar en su pueblo, el hecho de estar en su tierra, era ya propiedad de ellos, ya no estaban esclavos. Y el texto, Jueces 2:15, nos dice, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. En otras palabras, en este texto podríamos decir que no era Satanás, que no era el diablo quien les hacía caer en mal, sino que los mismos israelitas estaban padeciendo, y dice que la mano de Dios, la mano de Jehová, estaba contra ellos para mal. Todo les salía mal. ¿Y cómo fue eso? El verso 15 dice, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron, mira lo que nos dice, gran aflicción. Gran aflicción. La palabra del Señor entonces nos muestra de manera general en este texto, que lo he tomado como referencia, luego lo veremos más en detalle, pero este texto nos muestra cómo el Señor está contra su mismo pueblo, como lo había dicho. Más adelante vamos a nombrar Deuteronomio 28, lo que dice Deuteronomio 28, que cuando estuvieran en la tierra prometida, si obedecían su palabra, los bendeciría; si la desobedecían, entonces los maldeciría. Pero aquí vemos cómo el pueblo se apartó de Dios, se apartó de las leyes, y la mano de Jehová estaba entonces contra el Señor. Los israelitas perdían todas las batallas que peleaban, todas. ¿Y por qué? Porque no contaban con la ayuda del Señor. El Señor les había advertido a ellos que perderían si servían a otros dioses que la gente que vivía cerca de ellos, pero como no hicieron caso, los israelitas entonces sufrieron mucho. Esto sería la idea del verso 15. Mire lo que dice el verso 16. Y Jehová levantó jueces. Aquí nos dice, estamos en el libro de los Jueces de manera panorámica, y nos dice el texto que Jehová levantó jueces. Aquí en el verso 15 nos dice que Jehová, o la mano de Jehová, estaba contra los israelitas, y ahora dice Jehová levantó jueces. Todo empieza con Dios, sigue con Dios y concluye con Dios. No es la excepción. Aquí dice que Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Aquí vemos pecado, gracia. Donde abundaba el pecado, sobreabundaba la gracia. El pueblo entonces, a causa del pecado, Dios los castigaba, pero vemos cómo Dios mismo levantaba jueces, que más adelante vamos a ver eso, que lo librasen de la mano de los que lo despojaban. El verso 17, a pesar de que Dios levantaba jueces, a pesar de que Dios hacía la obra con ellos, el verso 17 de Jueces 2 dice, pero tampoco oyeron a sus jueces. Dios le mandó a estas personas para librarlos, pero tampoco los oyeron. Entonces, ¿qué hicieron este pueblo? Sino que fueron tras dioses ajenos. Se fueron tras otros dioses, a los cuales ¿qué hicieron? Los adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová,
ellos no hicieron así. Lo que el verso 17 dice es que cuando Dios enviaba jueces para librarlos, eso vamos a encontrar en toda la historia del libro de los jueces, Dios enviaba a esos jueces, ellos entonces no les hacían caso, sino que se iban tras otros dioses, a los cuales estos dioses eran adorados por los israelitas, se apartaban pronto del camino que Dios había trazado para ellos, y no hicieron conforme a la palabra del Señor que decía. Ahora entonces, estos jefes o jueces que Dios colocaba, veían cómo Dios los usaba, pero el pueblo se iba incluso tras otros dioses. Escuchen esto. Cuando yo no tengo claro el verdadero Dios, menos le voy a hacer caso al que es enviado por el verdadero Dios. De tal manera que me voy a desviar hacia otros dioses. El verso 18 dice, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Aquí vemos todo haciéndolo Dios. Dios castigando, Dios enviando la solución y Dios respaldando a la solución que él daba. ¿Qué dice el verso 18? Y cuando Jehová le levantaba jueces, Dios era quien los colocaba, Jehová estaba con el juez. Dios respaldando a esa persona que él colocaba, y nos dice que los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Los enemigos atacaban a su pueblo, Dios lo permitía, pero era Dios entonces estando con este juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Y por qué? Verso 18 dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Dios entonces veía cómo ellos gemían, su pueblo estaba sufriendo y la misericordia de Dios llevaba entonces a salvarlos. Verso 19. Mas acontecía, hay un contraste, que Dios mandaba jueces, Dios respaldaba al juez, Dios los liberaba con ese juez. Y el verso 19 dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. ¿Notan esto? Ellos volvían atrás. ¿Quiénes? El pueblo. ¿Y qué hacían? Se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Seguían entonces pecando. El verso 19 podría decir, pero cada vez que un jefe moría, los israelitas volvían a pecar, a adorar a dioses falsos. En ese tiempo los israelitas eran muy, pero muy tercos y se negaban a cambiar su mal comportamiento. Ellos mismos se negaban a cambiar su estilo de vida. Verso 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. No sé si va atando usted caos de todo lo que estamos hablando. Aquí vemos cómo Dios castiga a su pueblo. ¿A causa de qué? Del pecado. Vemos cómo Dios coloca jueces. Esos jueces los libran de los enemigos. Después de que los libran de los enemigos, porque Dios era movido a misericordia, ellos volvían y caían en pecado. La ira de Dios venía sobre ellos y ese era el ciclo. El verso 20 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel una vez más, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, o quebranta mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Verso 21, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Qué hizo el Señor entonces? No permitió que toda la tierra prometida fuese conquistada por el pecado o la dureza del pecado que había en cada israelita. Verso 22. Para probar con ellas, es decir, Dios no sacó a esas naciones, para probar con esas naciones si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como los siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez,
y no las entregó en mano de José. ¿Qué nos dice entonces este texto? ¿Qué vemos en este texto? El pueblo peca, Dios muestra su ira, el pueblo pide misericordia y Dios envía un juez para liberarlos. Y esto tengámoslo muy en claro ahora que vamos a estar estudiando el libro de los jueces. Porque este es el ciclo que vemos en el libro de los jueces. Cómo Dios ahora permite que su pueblo llegue a la tierra que él ha prometido a un hombre llamado Abraham. Y ahora estando en la tierra prometida, se olvidan de su Dios. Se van tras otros dioses. Pecan. Hacen lo malo. Son tercos. Son obstinados. No hacen lo que Dios quiere por su palabra. Y de esta manera entonces, cuando el pueblo peca, inmediatamente la ira de Dios venía sobre ellos. Bueno, en el Nuevo Testamento nos dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Dios muestra su ira también. Dios muestra su ira. Miren, por favor, me gustaría que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36. Miren lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida. En cambio, el que lo rechaza nunca tendrá esa vida. Pero miren acá. Y Dios estará enojado con él para siempre. Eso dice una versión moderna. Pero miremos lo que dice la versión Reina Valera del 60. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, escuchen esto, la ira de Dios está sobre él. ¿Notan esto? La ira de Dios está sobre él. Aquí vemos que Dios entonces veía cómo el pueblo peca y Dios mostraba su ira. ¿Cómo mostraba su ira? Permitía que los enemigos los atacaran. Permitía que los enemigos los destruyeran, acabaran con ellos. Porque eso fue lo que él dijo. Y en medio de esto los veía cómo sufrían y el pueblo pedía misericordia. Al pedir misericordia, Dios les enviaba un juez, que los vamos a ver en detalle posteriormente, para poderlos liberar. Y de esa manera eso era el ciclo. Así que hemos visto a nivel general el texto en mención. Vamos a ver el contexto del libro, por favor. El contexto del libro. Estamos estudiando, vamos a empezar el libro de los jueces y vamos a ver ahora el contexto del libro. Jueces, el libro de los jueces o esta palabra significa libertadores o salvadores. Personas que libertan, personas salvadoras o caudillos. Si pudiéramos nombrar de una manera que de pronto en nuestra nación se pudiera ver como de manera positiva, se podrían llamar personas que apoyan el pueblo, ¿cierto? Que están a favor del pueblo. Bueno, eso es jueces. ¿Cuál es la época en que está el libro de los jueces? El libro de los jueces está más o menos en la época en 1398 antes de Cristo, 1300, casi 1400 años antes del Señor Jesucristo, desde la época en que Josué conquistó Canaán, la tierra prometida, hasta 1043, bajando estos años antes de Cristo, hasta este juez llamado Elí y Samuel, que también fueron jueces, antes de establecerse los reyes en Israel. Recuerde que después de los jueces vienen los reyes, la monarquía en Israel. Esta época entonces es lo que transcurre desde más o menos 1400 años antes de Cristo hasta 1043 antes de Cristo. ¿Cuál es el autor o el escritor de este libro? El libro de los jueces. ¿Quién escribió este libro? Bueno, el mismo libro no nos menciona quién los escribió. El mismo libro no nos dice yo, Pablo, siervo de Jesucristo, o Santiago, apóstol, o Pedro. No nos dice el autor. No, él mismo no lo dice, pero hace referencia que fue muy probablemente escrito por un hombre llamado Samuel.
el profeta Samuel, o el mismo que también sirvió como juez, que es Samuel. ¿Cuál es el contexto del libro a nivel general? A nivel general, el contexto del libro todo arranca con Génesis. En el libro de Génesis capítulo 12 nos dice que Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham. Abraham, su nombre antes de Abraham era Abram, estaba en Ur de los Caldeos, y Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, una tierra que fluye leche y miel, y tu descendencia será multitudinaria. Dios le hace esa promesa a Abraham. Él va a esa tierra, luego tiene un hijo en su vejez llamado José. José también, a pesar de que su esposa es estéril, tiene 2 hijos, y uno de sus hijos llamado Jacob tiene a su vez 12 hijos. De estos 12 hijos nos muestra el libro de Génesis y termina la historia con un hombre llamado José. El hijo menor en ese momento de Jacob es llevado esclavo a Egipto de manera providencial para que el pacto de Dios con Abraham se cumpliera, y con un pueblo, con este pueblo que Dios estaba haciendo. Vemos en la escritura el libro de Génesis, y esa es la historia. Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 50, ¿cierto? Podemos ver cómo la historia está ahí hasta José. El libro de Éxodo encontramos ya más la historia de cómo un pueblo está en Egipto, ha sido llevada a Egipto, y en Egipto esclavos han crecido, pero ahora están esclavos, y Dios usó un hombre llamado Moisés, y ocurre de manera milagrosa, con prodigios, señales. Dios libera a su pueblo de Egipto y van al desierto. Estando en el desierto, incluyendo el libro de Éxodo, Dios da la ley. Y vemos entonces el libro de Levítico, Números y Deuteronomio. Levítico, la ley; Números, contar cuántos habían; Deuteronomio, recordar la ley. Y ahí encontramos cómo Moisés da la ley tanto moral, civil y ceremonial. Deuteronomio entonces, más adelante lo vamos a ver, nombra un texto en el cual les advierte una generación que salió de Egipto, y esa generación que salió de Egipto, solo más o menos 1.200.000 personas salieron, y en el desierto duraron 40 años, y en esos 40 años solo 2 entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Así que esa nueva generación era necesario recordarle la ley para que cuando entraran a la tierra prometida no se desviaran del verdadero Dios. Todo esto lo vamos a ver en el libro de los Jueces. Por eso era necesario recordarle la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. Luego del libro de Deuteronomio vas a encontrar un libro que se llama Josué. ¿Quién es Josué? Josué es uno de los generales que peleaba batallas y que es sucesor de Moisés, líder, sucesor de Moisés y encargado de repartir la tierra prometida. Él, más o menos a la edad de 120 años, muere y delega, y ha muerto este líder, y después de la muerte de este líder encontramos entonces el libro de los Jueces, el cual vamos a estudiar. Posterior al libro de los Jueces encontramos el libro de Ruth, que aquí vemos una época transitoria hacia la monarquía, hacia los reyes de Israel. ¿Cuál es el propósito del libro de los reyes? A nivel general, el propósito, Jueces capítulo 21, verso 25, nos deja ver que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. El propósito entonces del libro de los Jueces es mostrar que en ese tiempo, al desviarse, al apartarse de Dios, cada uno haciendo lo que mejor le parecía, entonces cada uno hacía lo que quería, no había rey. Jueces 21-25 dice, como no había rey, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Así que hemos visto hasta ahora 2 puntos. Primero, el texto inmediato, el que nos deja ver de manera general todo lo que va a ocurrir en el libro de Jueces. Ya lo vimos, Jueces capítulo 2 del 15 en adelante.
Hemos visto entonces el contexto general del libro de los jueces, contexto, quién lo escribió, desde dónde arranca y por qué el libro de los jueces. Ahora el pueblo de Israel ya no estaba queriendo que Dios lo gobernara, sino que fueran personas quien los gobernaba y se dejaban guiar por esas personas. Pero como no había rey, cada uno hacía lo que mejor le parecía. Vamos a ver un bosquejo o panorama general del libro. Posteriormente vamos a ir viendo esos bosquejos. De este bosquejo vamos a ir profundizando en el texto. El bosquejo o panorama general del libro. Bueno, en el capítulo 1, desde el versículo 1 al 36, vamos a encontrar, o todo el capítulo 1, que el trabajo que empezó Josué quedó incompleto. En la tierra prometida no se conquistó toda la tierra, y ese era el propósito de Dios. Dios quería que toda la tierra fuera conquistada, pero vamos a observar en la próxima sesión que tengamos, vamos a observar cómo el pueblo no siguió el legado de Josué. Josué estaba conquistando tierras, pero el pueblo de Israel dejó ese trabajo incompleto. No conquistó toda la tierra prometida, unas partes que no las conquistó. Desde el capítulo 2, desde el verso 1 hasta el capítulo 3, verso 6, toda una sección, más de un capítulo, vamos a ver la caída en pecado del pueblo. Cómo el pueblo ahora, estando en la tierra prometida, y es un texto desgarrador, muy triste, muy lamentable, que cuando el pueblo ahora es bendecido, cuando el pueblo ahora es prosperado, cuando el pueblo ahora entonces no quiere seguir al Dios correcto, ahora el destino es caer en pecado. El destino es caer en lo que Dios había advertido que no cayeran, y tras otros dioses. Desde el capítulo 3, verso 7, y una sección ya bastante larga, al capítulo 16, verso 31, vamos a encontrar aquí más de 12 capítulos, 13 capítulos. Vamos a encontrar los jueces que Dios usó para poder liberar a su pueblo. Unos jueces fueron muy buenos, otros jueces fueron muy malos, otros jueces nada moralmente vistos. No se puede ver desde ese punto de vista moral, porque sería muy raro que nosotros los imitáramos, pero cualquiera sea el caso, Dios aquí nos va a mostrar cómo usa unos jueces para poder entonces liberar a su pueblo. Los jueces usados por Dios para liberar a su pueblo. De Jueces capítulo 3, verso 7 a Jueces capítulo 16, verso 31. Capítulo 17, antes de terminar al capítulo 18, verso 31, vamos a ver que el pueblo está tan apartado de Dios, el pueblo se ha alejado tanto de Dios, que ahora la idolatría es llevada al límite. Se vuelven idólatras, pero una idolatría que no se espera del pueblo de Israel. Y cuando lleguemos allá, que va a ser largo hasta que lleguemos allá, pero vamos a ver cómo en estos capítulos nos va a mostrar que la idolatría llegó hasta un límite que Dios ya definitivamente, ¿qué hago con mi pueblo? ¿Cierto? Y por último, capítulo 19, verso 1 al capítulo 21, verso 25, cuando ya se termina todo el libro de los jueces, nos termina mostrando un hecho lamentable. El alejarse de Dios, el apartarse y servir a otros dioses, adorarlos, cada uno hacer lo que mejor le parecía. Ahora vamos a ver la pelea entre ellos mismos, entre sus mismos hermanos. Cómo ahora ya no pelean contra otras naciones para conquistar su propia tierra, sino que terminan peleando entre ellos mismos. Un hecho desgarrador, un hecho lamentable, como ellos pelean entre ellos mismos. Se destruyen entre ellos mismos. Especialmente destruyen a una tribu, la acaban. Y cómo van a ver después poder lograr que esa tribu regrese. Lo vamos a ver más adelante. Hemos visto entonces
el texto en mención que nos habla de un panorama general. Hemos visto cómo Dios nos permite ver el contexto del libro. Lo hemos visto desde dónde empezó, porque ahora está la época de los jueces. Y hemos visto de manera general un bosquejo o panorama del libro, para que tengas idea de aquí en adelante todo lo que vamos a empezar a estudiar. Miremos algunas aplicaciones y conclusión. ¿Qué le había dicho Dios a su pueblo? Para poder entender esto que está ocurriendo, que incluso la ira de Dios viene sobre su propio pueblo, ¿cuánto más vendrá sobre aquellos que no son su pueblo? Me gustaría que me acompañe, por favor, a Deuteronomio capítulo 28. Vaya por favor a Deuteronomio capítulo 28. Búsquelo en su Biblia y vaya al verso 1. Voy a leer algunos apartes de esta versión para que podamos entender lo que Dios había hecho. ¿Qué es Deuteronomio, pastor? Deuteronomio es recordar la ley. El pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, Dios a través de Moisés le había dicho estas palabras. Vayan a Deuteronomio 28, 1 en adelante. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Mira lo que dice: si oyeres primero atentamente la voz de Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también dice Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, te engrandecerá. Verso 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Mire, si se oyere la voz de Jehová, la voz de Dios, a ese pueblo se le dijo, Dios te va a alcanzar con estas bendiciones. Mire lo que dice. Verso 3. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En otras palabras, habría bendición. Obedecer la ley de Dios traería bendición. Bendita será tu canasta y tu artesana de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito tu salir. Jehová, mira lo que dice, Jehová, no tú, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieses en tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 28:9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. ¿Notan? Te temerán. Y hará Jehová sobreabundar en bienes, bendiciones vendrán sobre ellos, y el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra, el del país de Jehová juró a tus padres que te haría de dar. Te abriría Jehová el buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir a toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones, y no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres, mire la condición, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Hay una condición, verso 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir a dioses ajenos y servirles. Verso 15 hay un contraste. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, te vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Antes, si obedeces la voz de Dios, serás bendito. Ahora, si no la obedeces, serás maldito. Y vas a leer desde el
capítulo 28, versos 16 en adelante, unas maldiciones que efectivamente vamos a ver que en la época de los jueces, por haberse apartado de Dios y por haberse ido tras otros dioses, Dios hizo que vinieran sobre ellos. Maldita tu canasta, tu artesana de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Verso 19 dice, maldito serás en tu entrar y maldito tu salir. Mire, dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor. Amados hermanos y amigos, todo el capítulo 28 de aquí en adelante nos va a hablar de apartarse, de las consecuencias de apartarse de Dios. ¿Qué consecuencias habría? Maldición. Dios traería maldición. Les dije al comienzo que cuando estaba preparando este libro, la enseñanza para hoy, como que parecía ser que estoy en la realidad actual. El pueblo exige, el pueblo está bendecido, estamos en una nación que lo tenemos todo. No nos falta techo, no nos falta alimento, no nos falta vestuario, estamos bien, pero nos vamos a otros dioses. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué viene? Satanás está contra mí, Satanás está queriendo destruir mi familia. Me vienen maldiciones, me roban, me va mal, el diablo está metido en mi familia. ¿Será que me hacen brujería? Bueno, no le eches la culpa al diablo. Si te apartas de Dios, Dios quiere que vuelvas a Él y por eso permite que el enemigo venga y ataque. Cuando olvidamos lo que Dios es y lo que Él hace, es evidente que nos alejamos de su palabra. Es aquí que generalmente el destino es ir tras otros dioses y empezar a hacer lo que mejor me parezca. Y cuando eso viene la reprensión de Dios. Cuando viene la reprensión de Dios hacia su pueblo cumpliendo su palabra, que aquel que esté con su palabra será bendecido y aquel que vaya en contra de su palabra será maldecido, en este caso Cristo, es cuando necesitamos un libertador. Veíamos el ciclo. El ciclo era Dios veía cómo el pueblo se apartaba de él. La ira de Dios venía sobre ellos. El pueblo entonces ahora clamaba misericordia y Dios les enviaba un libertador. Bueno, hoy en día, si sientes que todo te está saliendo mal, si ahora no buscas a Dios y parece ser que trabajaras en costal roto como si todo te fuera mal, Dios ha enviado un libertador, el Señor Jesucristo, y quiere que a través de Él podamos regresar a Él. Quiere que nuestros pecados sean perdonados. Es el Señor Jesucristo. Él a su tiempo fue enviado para que cuando estábamos en nuestra necedad, en nuestro andar anterior, Él quiere darnos vida eterna. Déjeme, por favor, ir a Efesios capítulo 2. Vayan, por favor, a Efesios capítulo 2. Búsquelo en su Biblia, por favor, y termino con esto. Dice la palabra del Señor, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Es Dios que quiere darnos vida. Nos ha dado vida eterna. Estamos en la tierra prometida, pero nos hemos alejado. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, mire lo que dice, hijos de ira. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se fue tras otros dioses y la ira de Dios venía sobre ellos. Eso era en otro tiempo, dice la Biblia. Lo mismo que los demás. Pero Dios, aquí está, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Escucha esto, tú que me escuchas por primera vez, porque por gracia sois salvos. ¿Tienes un problema? ¿Te has alejado de Dios?
Dios quiere salvarte en Cristo. Somos salvos por Él. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Esto es un don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, no para malas obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ven en arrepentimiento. Si has pecado, si te has apartado de Dios, Dios quiere escuchar tu clamor, quiere bendecirte y quiere enviar ese libertador a tu vida para que te rescate de aquello que estás viviendo y la historia no se repita como ha venido ocurriendo. A Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Hemos visto solamente un panorama general de estudiar el libro de los jueces. El pueblo se alejó de ti cuando estuvieron cómodos, cuando ya estuvieron en la tierra prometida. Líbranos a nosotros, aquellos que hemos sido salvos, que cuando ya tenemos la bendición, ahora la bendición nos aleja de ti. Si en este momento estamos sintiendo tu ira, permite que podamos venir en arrepentimiento para que nuestro libertador, el Señor Jesucristo, pueda perdonarnos, sanarnos y regresarnos a ti. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a vivir de tal manera que toda la gloria sea para tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.